Me parece que no es jugando al fútbol. En ocasión de estar el presidente de la Nación aquí en Corrientes, le dio un regalo y cruzó unas palabras. Vamos a compartir el video y ya van a saber de quién estamos hablando. No sabían decir la palabra libertad porque hablaban en guaraní. Y entonces un tribuno escribió Ayerereko Oaxacatú, que quiere decir yo me sé gobernar y tenerme bien. Ese es el lema de Corrientes, Ayerereko Oaxacatú. Nuestro lema, patria, libertad, constitución. Cuando me enteré que Alberti era alguien que te gustaba mucho, decidí yo, que hoy soy el dueño y el custodio de esta reliquia familiar, entregártelo a ti, porque yo sé que estará en buenas manos. Mis hijos no van a heredar esto como lo heredé yo, pero mis hijos que sí la ven, me dijeron, papá, nosotros vamos a heredar una Argentina en libertad. Vamos. Pasaron varios meses de este encuentro. Está aquí con nosotros Caíto Leconte. ¿Qué tal? Buenas noches. A todos, nos saluda a todos. Bien, gracias por acercarse. Bueno, reviendo y repasando este momento, ¿cuánto habrá pasado? ¿Un año y piquito? 1 año y 3 meses porque fue en febrero. Nosotros el 19 de febrero cumplimos 10 años el año pasado. Y sí, son 1 año y 3 meses. Y el sentimiento en aquel momento era nuevo, Milei recién estaba estrenando el cargo, ahora ya tiene casi medio mandato, un poco menos, ¿no? Pero ya camino transitado. ¿Volverías a regalarle lo mismo y a decirle lo mismo? Sí, claro. Cuando o le pedí que te devuelva los libros. No. Por ahí yo le dije, yo sé que estarán en buenas manos. Son unos libros que estaban en mi familia hace más de 100 años. Y en ese momento era verano y algunos decían que se llamaba Pascua o algo así, o Semana Santa, porque no sabían cómo, ¿te acordás que se iba en Semana Santa? Tenía que se iba en marzo, en abril, claro, ¿no? ¿Te acordás que había? Bueno, eso fue en febrero, o sea, fue antes. Él estaba transcurriendo un momento difícil con la inflación que se disparaba, recién empezando su mandato, y yo tenía toda la confianza de que las políticas liberales que aplica el presidente Milei iban a tener éxito en la Argentina, y a los pocos meses la inflación empezó a ceder y bueno, empezaron a acomodarse algunos parámetros. La pobreza ha bajado este tiempo más de 15 puntos, o sea, yo tenía plena confianza en las ideas, en el coraje de él para llevarlas adelante, pero sobre todo en las ideas que sé que son beneficiosas para la gente de Corrientes, para la Argentina, y ya se han probado en la Argentina en el siglo XIX. ¿Dónde está Leconte hoy? A ver, usted sigue siendo afiliado liberal, creo que renunció a todos los cargos partidarios en su momento, pero ¿dónde está ubicado dentro del mapa político? Yo estoy dentro de las ideas liberales, libertarias. Pero institucionalmente, ¿qué sería eso? ¿En qué partido lo está usted? Yo tengo el apoyo de algunos partidos de ideas liberales que se están terminando de formar, que se han formado, algunos ya están por salir, que me acompañan en este esquema de difundir las ideas de la libertad. Yo renuncié a los cargos partidarios en el Partido Liberal porque hace muchos años vengo diciendo que tenemos que recuperar una identidad, decirle a la gente lo que pensamos los liberales, presentarle una propuesta. Pero bueno, no renunció a la afiliación. No, a la afiliación. ¿Seguís siendo afiliado liberal? Soy afiliado liberal, sí. ¿Y crees que la estructura del Partido Liberal, el Partido de la Banderita, tiene que seguir existiendo y te vas a jugar por pelear ahí dentro de esa estructura? No lo sé. Yo me voy a jugar donde vea que pueda llevar adelante las ideas liberales con el mayor apoyo posible, porque mi interés es que se apliquen las ideas. Entonces, eso es lo que me motiva. Por ahí no me motiva un cargo, si lo tengo que asumir, lo asumo, pero yo quiero trabajar responsablemente para que las ideas que se están aplicando en el país se apliquen en Corrientes. Ese es mi objetivo. Caíto, no me motiva un cargo, pero ¿no sos candidato? Yo nunca dije que era candidato, jamás. No van a encontrar un video que yo diga que soy candidato. Sí, veo que estoy en algunas encuestas, veo que se habla del tema, pero yo nunca dije que era candidato. Sí dije que iba a presentar un proyecto político liberal para Corrientes, y si ustedes miran mis redes sociales, todo el tiempo estoy levantando ideas concretas. Algunos me dicen que son muy ortodoxas,
Bueno, ese es lo que yo considero, después si lo puede hacer o no. Por eso yo busco el espacio para llevar adelante las ideas liberales que creo que van a ser beneficiosas para Corrientes. Hoy me parece la realidad de Milei a lo que en algún momento era con el kirchnerismo, ¿no? Se volvieron todos kirchneristas de la noche a la mañana, hoy se volvieron todos mileicistas de la noche a la mañana. Sí, no es mi caso, ¿no? No, dije mileicistas, vos Sí, sos sí. libertario, que son dos cosas Sí, distintas. sí. La pregunta No, es... pero estoy de acuerdo con él. por de supuesto. todos los que hoy están, ¿con cuál tenés sintonía y con cuál directamente no? Con todos los que están... Y a ver, lo tenés, Almirón, Casani, Teque, no sé si se bajó Teque. ahora. No sé. No, Teque libertario, sí. Mira, no, con Casani no hablé, no hablo hace mucho. El otro día intercambiamos unos mensajes por un tema que tenía que ver con privatizaciones, que me hizo unas consultas de la época que se llevaron a cabo unas reformas en Corrientes, y yo tengo algunos datos. Me hizo esa consulta, nada más. He hablado con Almirón, ha sido orador en el Congreso de Economía del Club de la Libertad, él y Camau fueron invitados como legisladores nacionales para que nos cuenten la agenda que se maneja en Buenos Aires. Así que converso con todos los sectores. Y eso, estoy buscando el espacio para que esas ideas me garantice que se van a aplicar en Corrientes. Ahora, y a tu viejo y noble partido de la banderita. ¿Cómo? A tu viejo y noble partido de la Sí, banderita, sí. el partido ¿lo abandonaste ya? O No, yo no estoy trabajando en el partido. no, Yo pero ¿no vas a volver ahí? no sé qué deparará el ¿No futuro. ¿Tenés inserción Yo, ya con ellos? El otro día hubo una disputa incluso entre sí. Ardoy y... Yo no me estoy metiendo en las cuestiones internas del partido porque renuncié, digamos, quiero ser coherente si tomé una decisión, respetarla. Me han invitado, por supuesto, a participar, pero yo estoy construyendo una alternativa liberal libertaria para Corrientes. Distinta. Eso es mi trabajo. Si el Partido Liberal se acerca o quiere participar, por supuesto, y si otros partidos, que es lo que está pasando, quieren participar y tratar de construir la mayor fuerza posible para que se aplique, que me garanticen que se van a aplicar esas ideas. En ese esquema, en el rol que me toque, yo estaré disputando. Pero eso es, a ver, uno puede ver dirigentes liberales en distintos espacios, yo, por ejemplo, como decían ese grupo Alondra y estaba Ani Pereira, que parecería ser como un principio de una nueva alianza política. Después tenés el liberalismo con Ardoy dentro de Vamos Corrientes, con Gustavo Valdés. Estas ideas liberales, ¿vos las ves que se podrán llegar adelante en alguno de estos espacios o tiene que ser otro espacio totalmente diferente al oficialismo local hoy o a este esquema también que podría ser una nueva oposición? Yo no sé qué espacio se puede llegar a llevar adelante, en qué espacio se puede llevar adelante, porque vamos a este ejemplo que me decís del Grupo Alondra. Sí. En el Grupo Alondra empiezan a hablar de ideas liberales. El otro día Perucho Casani habló del Estado, que teníamos que disminuir el Estado, que en este momento teníamos un Estado importante. Bueno, en ese grupo yo veo una serie de actores que todavía tienen cargo legislativo y son legisladores hasta diciembre, entonces también pueden presentar algún tipo de propuestas claramente de ideas liberales para que ahora, o sea, ¿por qué pensarlo para el futuro cuando voy a ganar, cuando uno tiene ¿Qué que importancia presentar? tienen las historias personales para vos a la hora de la construcción política? Porque, por ejemplo, en este grupo Alondra está Camau, por ejemplo, Sí, que fue candidato a gobernador del kirchnerismo, fue uno de los preferidos de Cristina, sí. y ahora... intendente, ¿Cómo? Fue intendente electo. Claro, pero- claro. Y ahora, por Mirá. ejemplo, ha puesto a Facundo Palma como integrante del directorio en Yacyretá, independientemente de su historia personal. O sea, ¿qué valía le das vos a la trayectoria y a las ideas que han desarrollado durante su trayectoria? Mirá, sí. Desde mi punto de vista, creo que no te va a sorprender lo que voy a decir. Yo creo que para generarle credibilidad a la gente también están las historias personales. Desde que te conozco, siempre defendiste las ideas liberales. De hecho, tu padre, siendo gobernador, de alguna manera en sintonía con tus ideas, si no me equivoco, fue privatizador del servicio de agua. en De la aguas, provincia de Corrientes. del Banco de Del Banco de Corrientes, Corrientes. del Banco de Corrientes, del Boletín O sea, tenés Oficial, una de los historia consorcios por eso, tenés camineros, una historia casinos. familiar defendiendo Sí, las sí. ideas liberales, Sí, sí. pero te pregunto, ¿qué importancia tiene para vos las historias personales en la credibilidad de la construcción? Tiene importancia. Tiene que haber también, en el caso de una construcción, un análisis, un mea culpa quizás, no sé si un mea culpa, sino una explicación del convencimiento de abrazar las ideas, porque uno está bien que cambie de opinión, yo considero que eso está bien,
Entonces, y veo con beneplácito, porque lo que hemos hecho nosotros de difundir las ideas liberales era para que mayor cantidad de gente las conozca y abrace esas ideas. Si esta gente ahora abraza estas ideas, bienvenidos son para llevar adelante este proyecto que va a beneficiar a Corrientes sin ningún tipo de dudas. Pero bueno, veremos qué tipo de liderazgo pueden llegar a tener en un espacio o qué lugar tienen que ocupar. Hoy están ocupando lugares preponderantes en el Congreso de la Nación y están apoyando todas las políticas del presidente, así que son políticas liberales, así que entiendo que están consustanciados con el proyecto del presidente de la Nación. ¿Por convicción o por conveniencia? Y bueno, eso es parte de la política, Porque ¿no? el presidente decía, yo veo con beneplácito la transformación. Sí, por supuesto. Entre el beneplácito y la ingenuidad pareciera que la frontera está ahí nomás. El incentivo en la política pueden ser las dos cosas. En algún momento puede ser realmente un convencimiento y otras veces puede ser conveniencia dentro de una construcción, pero bueno, que le permite a uno desarrollar las ideas en las que cree. Y en esa tarea tenemos que trabajar. O sea, serían útiles, más allá de lo que piensen, hoy son útiles. Claro, una buena definición esa. Yo siento una responsabilidad con las ideas. Yo siento una responsabilidad con las ideas y quiero que se apliquen. Hace muchísimos años, siempre repetía, cuando estaba en el Partido Liberal, trabajando en el Partido Liberal, decía, hace más de 28 años que no hay una propuesta liberal para Corrientes, que el último candidato en el Partido Liberal había sido Carlos Tomasela. Esa era mi prédica. Y desde ese tiempo no ha cambiado nada, pero el problema no es que solamente no hubo un candidato, no hay una propuesta liberal. Entonces, lo que nosotros teníamos que romper era la inercia de no presentar candidatos. Están acompañando proyectos diferentes que nada tienen que ver con las ideas liberales, y ahora que hay la posibilidad de construir, yo siento la responsabilidad de unir a distintos actores, unir a partidos, a referentes, a todos los que realmente, convencidos o no, pero quieran apoyar este tipo de proyectos, porque bueno, son construcciones políticas. Ahora, no todos tienen la misma pertenencia a las ideas, algunos más tiempo, otros menos, y otros menos convencimiento, pero las llevan adelante. Ya que chapean tanto con el que son liberales, ¿por qué no proponen una reforma constitucional para achicar los gastos de la política? Claro. Tener una Cámara Legislativa unicameral, como Chaco, como otras provincias, incorporar ficha limpia, por ejemplo. Bueno, si vos mirás mis redes, si te invito a que las mires ahora, todo eso que nombraste están en mis redes. Yo hablo, por ejemplo, no hablo de reforma constitucional porque no quiero avanzar sobre eso, porque a veces uno abre con la reforma constitucional una serie. ¿No vas a encontrar socios, Caíto? Quizás no, pero genero el debate. Pero yo planteo ficha limpia, es un tema que tendríamos que tratar, y hoy el oficialismo provincial tiene 2/3 en ambas cámaras y tendríamos que aprobar eso inmediatamente. O sea, hablo del Grupo Alhombra y hablo también del oficialismo. O sea, en todos los casos hay posibilidades de hacer cosas inmediatamente en beneficio de la gente. Un planteo que hago, para mí no tiene que existir, más allá de las personas que han ocupado el cargo de manera muy adecuada. El viceintendente para mí no tiene que existir. Tenemos 74 viceintendentes hace 32 años, porque que se reformó la Constitución, la Constitución Provincial del 93, se introdujo ese instituto. Y todavía no le estamos encontrando realmente cuál es la tarea o el rol que tiene, que sí tenía antes el presidente del Consejo Deliberante, que era un rol claramente, y se copió este esquema del viceintendente de Brasil, y que lo que hace el viceintendente es participa de la reunión de gabinete, y cuando se ausenta el intendente entra y ahí cobra salario. Acá nosotros copiamos siempre ampliando el Estado, creando más estructuras. Últimamente se presentó un proyecto para aumentar los consejos deliberantes que tienen 3 concejales, aumentarlos a 5, porque necesitamos mejor representación y más representación. Yo creo que necesitamos menos. Pero perdón, tenemos más de 400. ¿No fueron impuestas por el liberalismo en la provincia de Corrientes? ¿O por el Partido Liberal en la provincia de Corrientes? No, fueron puestas en la discusión de la bueno, que sí, el partido. En ese momento el Partido Liberal era muy fuerte en la provincia. Y nunca se opuso. No sé si no se opuso, porque te doy un ejemplo. Mi padre fue diputado nacional, estuvo en el tratamiento de la reforma de la Constitución y se opuso a la posibilidad de la reelección del presidente. Uno vota en un bloque y tu voto a veces tiene peso, no tiene peso. A nivel nación eran una cosa y a nivel provincial era otra. Y a nivel provincial, no sé cómo fueron las discusiones ni las votaciones,
Pero yo lo veo, más allá de si fuera una alternativa, una propuesta liberal o lo que sea, la veo como un error. Hoy piden achique del Estado No, cuando yo ya lo exprimieron al Estado los liberales. O sea, no entiendo yo eso. Yo pido siempre el achicamiento del Estado. Jamás tuve un cargo público. No, pero no hablo de vos, hablo del partido como tal. Pero te digo esto que hablo de los diferentes actores que tienen que hacer un análisis de su posición y decir, soy coherente con lo que estoy planteando, coincide como vivo lo que yo planteo y quiero. Bueno, en mi caso es así, yo siempre planteé que hay que disminuir el Estado, que hay que sacarse de encima empresas que no tienen nada, que el Estado no tiene que ser empresario, entonces tenemos que dejar de tener gastos superfluos, tenemos que achicar la planta. El 56% del presupuesto se va en salarios en la provincia de Corrientes, entonces tenemos que achicar el Estado. Contra el 83 del Chaco, digo esto también. Sí. Es bueno, lo dijo Esdero, Sí. sentado en ese Exacto. sillón. Es bueno discutir esto en un marco de amplitud y reconocimiento del pasado reciente. Por supuesto. Una pregunta que tiene que ver un poco con la tiene que ver con política. el Chaco. El Chaco ahora votó la disminución de ingresos brutos. Hoy yo hago una publicación en mis redes donde digo tenemos que disminuir o dejar sin efecto ingresos brutos y mera compra. Y ese En la construcción es un política- tema que se puede tratar en la legislatura mañana. En la posible construcción perdón, política. ingresos brutos, hay que tener cuidado en este momento con el tema de los tributos, pues estamos en una etapa de transición. Algo que no se dice, pero en la provincia de Santa Fe salió a la luz que la coparticipación federal se redujo en un 42%. Bueno, no es caso de Corrientes. En el caso de Corrientes, los tributos provinciales que recauda la provincia llegan al 13% nada más. Y todo lo demás recibe de la nación. Caíto, en la construcción. Recibía, porque ahora estos últimos meses disminuyó considerablemente. ¿Sí? Sí. 2.400.000 es el presupuesto de Corrientes, es importante. En la construcción política Sí. que mencionás, tratando de imponer ideas liberales, Sí. ¿está descartada la posibilidad de dialogar con el gobierno provincial? ¿Es solamente con Grupo Alondra? Pregunto No, por la no. foto que trascendió del gobernador con Karina Milei, que es una foto vieja, pero que de alguna manera sintetizaba una reunión entre la Libertad Avanza y el gobierno explorando la posibilidad de un acuerdo. Yo creo que están abiertas todas las posibilidades. No soy yo el negociador en ese tipo de acuerdos, pero yo creo que si uno ve una alternativa o la otra, si vos me preguntabas a mí qué es lo que pondría sobre la mesa, es cuántas de las ideas liberales que el presidente de la República plantea a la nación se van a aplicar en Corrientes. El presidente habla de disminuir el Estado. El 19% de los empleados estatales de todo el país, que son casi 4 millones de personas, el 19% está en la nación, pero el 54% está en las provincias y el 25% está en los municipios. Pero Entonces mirá, tenemos Caíto, que llevar adelante... Vamos a hablar en serio. Yo creo que Sí. vos hablás sinceramente, pero vamos a hablar en serio. Ay, no sé ¿Cuál qué es la mentir. situación económica Sí. del país? Sí. ¿Y de cuántos años venimos así? Los estados, no nos engañemos, porque a veces los estados financian la pobreza. Entonces, para que un Claro. tipo no se muera, le Por dan un subsidio y lo convocan para que haga un Pero trabajo son en los demasiados municipios. años donde pensamos Pero- que la intervención de la Pero bueno, economía, el pero asistencialismo, bueno, estas políticas la libertarias política de tienen subsidios, que generar las condiciones Claro, para por que alguien supuesto, se estamos- interese, por de supuesto. todos los empresarios, se interesen en sacar la plata del colchón o donde la tenga e invertir en Pero algo. eso va a pasar ¿Hay ahora. mercado para eso? ¿Hay mercado? Hoy no hay mercado. Bueno, son políticas que se están llevando a cabo. Esto que ha pasado de la salida del cepo, que invita a la inversión, porque el que tiene dólares guardados en el colchón va a tener que, y ya está pasando, lo Bueno, están sacando y lo pero están en el- invirtiendo Pero en el y van a mientras invertir. tanto, Caíto, ¿quién tiene la red de Pero contención que la red social? de contención no se ha cortado. El presidente, el gobierno nacional no ha echado a mansalva. La gente sigue trabajando. No, Lo pero que se están perdón, echando pero son perdón. ñoquis. No. Lo yo que no se voy a están hablar de echando son no, ñoquis. pero perdón. Sí, sí. Hay cuestiones sociales que se redujeron y que hoy están castigando a sectores que no tienen nada que ver con ese capítulo del ñoqui. A los jubilados los está No, el problema del jubilado no es un problema de ahora, No, bueno, digamos. pero hoy le sacaron un Y eso- medicamento, no ayer. Sí, no, hoy, Entonces, no. pero también le venimos sacando los Pero haberes a los simplemente, jubilados Caíto, simplemente del 2007 para- cuando el peronismo tiró para 15 chica- toneladas de piedra para que para no se chica- pueda hacer Piedra que puso el Macri en mecanismo. la vereda, pero bueno, por ejemplo, y sí, lógico. Ah, bueno, sí, hay que pavimentar la... El tema del jubilado se va a
pasa en otras obras sociales también. Esperate. Y está quebrado el sistema en general, y eso es un tema que tenemos que ver todos los argentinos para ver de qué manera solucionamos, porque no es un problema de ahora. Es parte del déficit que se bancaba y el Estado Nacional. Es un parte del déficit que se bancaba y que no tenemos el apoyo de los sindicatos para poder llevar a la legalidad a más de 6 millones u 8 millones, creo que son ahora, de personas que viven en situación ilegítima, de informalidad laboral, que no permiten que aporten para que el sistema sea viable. Hoy creo que estamos 2-1 con el tema de aporte cuando debería ser 4-1. Pero eso es un problema que viene de antaño, que se intentó en el gobierno peronista de llevar adelante a través de la FJP, y después el mismo gobierno, el mismo signo, retrotrajo, estatizó ese sistema, quedándose con los fondos de los particulares que aportaron durante tantos años y quebraron el sistema. El fondo de compensación. Entonces, que le metió la mano Macri, le está pero metiendo bueno, la mano pero son temas que tenemos que poner en discusión. Políticamente relevante, diría, las efectividades conducentes, diría Irigoyen, ¿no? Sí. ¿Hablaste de allá con Milei, con Karina, con alguno de los que tenés contacto? No le contestes. No le contesto. No, vamos a seguir con Caíto del Conte. Queda la pregunta si habló con Milei o con Karina Milei o con Martín Menem para el armado local de un espacio de las ideas de la libertad. Pero quiero hacer un paréntesis para hablar de economía. Está Natalia Motil en contacto con nosotros, ella es economista. Hola Natalia, gracias por la espera. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a ver, segunda semana, ¿no?, de lo que fueron las medidas económicas en la cancha, la liberación del cepo para personas físicas, la flotación del dólar entre estas bandas, la llegada del primer desembolso del préstamo del Fondo Monetario, y parecería que otra vez el Gobierno Nacional tomó la iniciativa en materia económica después de una situación bastante tensa. ¿Qué tenemos que esperar, según tu mirada, de aquí en más? Y podríamos decir ese de aquí en más, de aquí hasta las elecciones. Bueno, la verdad que es como siempre, en los años electorales son años bastante complicados porque en general la política se termina primando en relación a lo que es la economía. Entonces, cualquier ruido político puede llegar a generar mucha volatilidad en un mercado que, bueno, la verdad es que también está bastante expuesto a cualquier shock exógeno. Recordemos que el 60% de la evolución del crecimiento económico de nuestro país responde más a cuestiones externas, como por ejemplo las decisiones del Banco Central de los Estados Unidos, de, por ejemplo, cómo va evolucionando uno de nuestros principales compradores en el mundo, que es justamente China. Hoy estamos ante un contexto internacional que es bastante particular en relación a años anteriores. ¿Por qué? Porque justamente tenés tensiones geopolíticas constantes, una guerra todavía comercial, más allá de que se ha, digamos, morigerado en las últimas semanas, pero lo cierto es que estamos ante, bueno, cualquier factor que puede impactar negativamente. Después hay cuestiones locales que claramente que favorecen a lo que es la estabilidad macroeconómica de nuestro país, y esto no es algo solamente que se ha logrado en las últimas semanas, sino que es un esfuerzo por parte del gobierno que se está llevando adelante en la Argentina desde diciembre de 2023, una política monetaria más contractiva, una política fiscal más contractiva, tratar de equilibrar lo que son las cuentas fiscales que te permiten por lo menos tener un amortiguador ante cualquier eventualidad que pueda llegar a surgir, tanto del frente externo como también del interno de cuestiones políticas. Es cierto que todo lo que tenga que ver con el esquema en cambiario ahora está generando mayor previsibilidad en los mercados, porque estás teniendo, bueno, un esquema de bandas que permitís por lo menos al tipo de cambio flotar entre un piso y un techo de alrededor de 1.400, que si nosotros calculamos, bueno, es justamente el tipo de cambio, entre comillas, de equilibrio que te da justamente en relación Natalia, a lo te que interrumpo, acá decís, nos da más previsibilidad el hecho de tener las dos bandas, 1.100, 1.400. ¿No es muy amplio el recorrido o lo que está en el medio de esas dos bandas? Pues yo hablaba la semana pasada con algunas personas que se encargan de economía y finanzas y decían, sí, lo que pasa es que una cosa es 1.100 y otra cosa es 1.400, si bien ese es el margen, hay bastante diferencia. Por ahí se esperaban bandas un poco más juntas. Te agrego, ¿no hace más volátil al mercado eso?
No, de hecho, digamos, es mejor, ¿por qué? Porque la Argentina, ¿qué tenías el esquema cambiario anterior, este del ritmo de Kraulimpe, que es parecido, digamos, a la tablita de Martínez de Oz, Sí, que creo que fue uno de los grandes errores del gobierno? Que tenías un tipo de cambio fijo, entonces, ante cualquier eventualidad externa, como la que has tenido, digamos, internacionalmente, te veías forzado a deshacerte de un montón de divisas con un banco central realmente que vos no tenías un balance en el banco central, tenías todavía problemas. Entonces, y además generaba especulación, porque ¿qué es lo que hacía el sector agroexportador? Bueno, que en vez de liquidar decían, bueno, yo lo guardo porque sé que en el mercado blue está a 1.300 pesos y sé que en algún momento esto se vuelve insostenible, van a tener que devaluar, entonces espero ahora un poquito, me guardo en silo bolsas, adquiero, digamos, el riesgo de guardarlo en silo bolsas esperando poder liquidar más afuera. Es cierto que fluctúa bastante y lo vamos a ver como lo vimos en las últimas semanas, pero va a depender de la entrada de capitales. Esto no quiere decir que por ahora nos estamos posicionando de la mitad, digamos, de la banda hacia abajo, que se va a seguir manteniendo. Eso va a depender primero de lo que suceda con la demanda del peso, por eso hice énfasis, este año es un año electoral, cualquier ruido político te va a impactar sobre lo que es la demanda de pesos, entonces la gente puede llegar a deshacerse de los pesos y tratar de cubrirse de lo que son los dólares, eso puede presionar el tipo de cambio, acercarse más a lo que es el techo de la banda, esto actualmente no está descartado, genera también esta cuestión del carry trade, de, bueno, especulaciones por parte del propio sector agroexportador diciendo, mira, yo estoy esperando quizás que el tipo de cambio se acerque más al techo para poder liquidar, pero uno estima que con la salida del cepo, más la entrada de dólares del Fondo Monetario Internacional, genere la oferta de dólares necesaria, por lo menos para que esa volatilidad en el corto plazo morigere y estés más cerca, por lo menos, de la mitad, digamos, de la banda. Pero vuelvo a repetir, a veces no depende de cuestiones meramente internas, claro. sino justamente lo que suceda en el resto del mundo. Natalia, te hago una última pregunta y tiene que ver con el traslado a precios, la posibilidad de que el índice de inflación aumente. INDEC de todas maneras anunció que va a cambiar, o sea, aprovechó, creo yo, este momento para cambiar también esta metodología que muchos venían reclamando, quedó desactualizada y no representa lo que se mide como canasta básica, lo que es el consumo del promedio de los argentinos. Hay traslado a precios, tenemos que esperar que los precios suban un poquito más o el índice dé más alto en los próximos meses. Bueno, a ver, con respecto al mes de abril, se estaba estimando en un primer momento que estaría cerca del 4% de la inflación. Bueno, definitivamente muchos supermercados no convalidaron el aumento de precios que les llegó de los mayoristas. Eso también responde a que hay escasez de pesos circulando en la economía. Entonces, esa escasez de pesos permite que ese traslado, que posterior, digamos, a precios, no se dé de forma inmediata o como sucedería en épocas anteriores. Y de hecho, digamos, nos posicionamos en la banda inferior y eso nos genera justamente de que tengamos una inflación inclusive por debajo de lo que fue en el mes de marzo. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos meses? Y hay que tener en cuenta que los rubros más sensibles en términos de, bueno, en el día a día del bolsillo del argentino, que son alimentos y bebidas, son los que se encuentran más expuestos a las volatilidades del tipo de cambio, a las especulaciones. Entonces, y de hecho tienen margen para ajustar y son los primeros en ajustar. Entonces vamos a ver un reacomodamiento de los precios relativos en los cuales, bueno, estos rubros van a aumentar el precio y nos va a afectar en el día a día. Ahora bien, dependerá exclusivamente de lo que suceda en los próximos meses en el mercado cambiario. Yo creo que todavía falta un camino para recorrer en términos para desacelerar lo que es fuertemente la inflación. No creo que lleguemos antes de las elecciones a una inflación como estimaba el gobierno de alrededor del 1% mensual, pero sí creo que estamos encaminándonos en ese sentido siempre y cuando nuevamente la política monetaria se mantenga como se venía manteniendo ahora, es decir, con una oferta fija y además no tengas ningún problema en la demanda del peso que siempre se olvidan los economistas. Eso quiere decir que no pase nada afuera ni pase nada adentro que amenace esa estabilidad en el mercado cambiario. ¿Por qué? Porque en caso de que haya una caída de la demanda del peso en los próximos meses, vas a tener que sí o sí sacar peso de la economía, sino eso se va a traducir en una aceleración de lo que es la inflación y nuevamente vamos a estar con inflaciones mensuales del 3%. Entonces, ojo ahí,
porque va a depender de lo que suceda íntegramente en cuestiones políticas y externas. Natalia, como siempre, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Natalia Motil, economista, dándonos el panorama económico. Tito, ¿a vos te quedó pendiente una pregunta? ¿La querés repetir? Y le preguntamos a Caito Leconte si en esta intención de ser constructor de una alternativa política en Corrientes, él no quiere decir que quiere ser candidato a gobernador todavía. Todavía, a ver, danos unos minutos más y ya sacamos el le título. ponemos puntos suspensivos. Vamos a poner el proyecto político. Sí. Ya lo hablaste con alguien del estoy gobierno, hablando con Milei, con estoy hablando Karina, en Buenos con, Aires. ¿con quién? Estoy hablando con Lule, hablé. Con Lule Menem. ¿Lule es Martín Menem? No, No, Eduardo Menem. Eduardo Menem. Siempre me confundo los Menem. Sí, sí. Y bueno, creo que Y, está hablando cuando empezás a hablar ahí del armado político, ¿qué te dicen? Juntate con La Libertad Avanza, juntate con... Yo hoy veía en el editorial del diario Litoral que piden un proyecto, que hay muchos candidatos y pocos proyectos, y ofrecen el espacio para presentar un proyecto. Yo estoy en condiciones mañana de presentar ese proyecto al diario Litoral, pues ya lo tengo hecho. De tantos años de venir planteando estas ideas, yo tengo armado el proyecto, ese proyecto lo estoy por llevar a presentar a Buenos Aires, para que vean cuál es el 100%, digamos, las ideas liberales que queremos, todo lo que hay que hacer en Corrientes. Una plataforma electoral. Una plataforma, el tema de la corrupción estructural que tenemos que terminar, bajar el gasto político que hablábamos hoy, terminar con los impuestos distorsivos. Eso, perdón, ¿lo estuviste haciendo solo? ¿Tiene que ver el Club de la Libertad también como think tank? No, el club ha sido una usina de ideas, digamos, que me ha permitido a mí ir trabajando en este tema, sí, y he sido asesorado por mucha gente que piensa que es partidaria de estas ideas, y en eso estamos, pero tenemos proyectos para educación, para salud. Para educación tenemos el sistema de vouchers, de financiar la oferta y no financiar la demanda. O sea, tenemos cosas interesantes para cambiar, para poner sobre la mesa y que lo debatamos. Yo entiendo que no todos pueden estar de acuerdo con algunos puntos de vista, pero yo planteo el 100%, y en la discusión política uno logra un mínimo o un máximo, pero bueno, tenemos que poner a consideración ese tipo de cosas. Yo hablo también de la obra pública que tenemos que dejar sin efecto, que tenemos que privatizar. ¿Cómo dejar sin efecto? Todas ¿No las hacer más obras, obra pública? No, la obra concesionada a través del Estado, a través de financiación de privados, con financiamientos de otro tipo. Bueno, ahí entonces es imposible hacer alianza con Vamos Corrientes. El otro día, en la semana estuvo Claudio Polich, que es ministro de Obras Públicas. Bueno, y ellos tienen una idea distinta. Dijo, obra pública, la discusión no es si la hace o no el Estado, sino que sea necesaria y eficiente o optimizada. Pero siempre el Estado dijo, ¿quién va a hacer una escuela? O sea, ¿quién va a construir un camino vecinal? Creo que, si no me equivoco, textuales del ministro de Obras Públicas. En el año 1... en Corrientes había 800 kilómetros de vías férreas, hoy tenemos 300. En el año 1901 había 800 kilómetros, y en todo el país, en el año 43, antes de ser estatizado, había 46.000 kilómetros de vías férreas. Éramos la vía férrea más amplia de Latinoamérica. Bueno, solamente el 11% era estatal, financiada por el Estado, que por ahí construyó algún ramal porque tenía que llegar a algún pueblo y lo hacía el Estado. Pero el resto... El 89% fue financiamiento privado. ¿Y a dónde llevaba la red esa? A sacar la producción que nos permitió... ¿A dónde? ¿Y a las empresas de ellos? A sacar la Al producción puerto. de todos lados, de todos los pueblos que se crearon a través de las vías férreas, y nos hizo ser uno de los países más avanzados del mundo, la quinta potencia del mundo. Sí. Esa estructura estaba al servicio de un esquema exportador que beneficiaba a determinadas clases al sociales país, al país, ¿cómo va a decir eso? los obreros argentinos, lo Tito, más antifederal que existe, está en todos los libros. Pero Tito, bueno, te dijo Alberto, Tito, el obrero argentino en esa época tenía salarios superiores al Reino Unido. ¿Cuándo? Y en esa época, en ¿Usted leíste el informe de Vialet Macé, por ejemplo? Sí, 1900. Leíste toda la Patagonia trágica, leíste todo, toda la quédate tranquilo que he leído. No. Teníamos salarios superiores al Reino Unido y a Estados Unidos. Por eso la gente venía a la Argentina. Por eso venía la gente a la Argentina, Tito, a hacerse la América. Venían acá. 10 millones de personas vinieron, Tito. Tu apellido y mi apellido confirman lo que yo te estoy diciendo, Tito. Venían a la Argentina. Bueno, pero esa Argentina... Esos datos son importantes que se tomen en serio. ¿Qué justicia social hay con 50
52% de pobres exacto. después de La 4 gente- décadas de populismo. La 5 gente, décadas de populismo. Sí, La- que si medí esta distribución del ingreso La que hay gente, hoy, Tito. con la pobreza que hay hoy, sigue siendo mucho mejor que la que teníamos Tito, en 1910 o en 1890. Los salarios eran superiores y la gente Pero se hacía no, su ni- propia vivienda y no teníamos ¿Pero qué va a déficit hacer? de vivienda porque la Poca gente vivienda. accedía a créditos porque tenía salario Es en mentira condiciones. eso. No. Eso ¿Lo ustedes sabés quién lo repiten- dijo? Repiten ¿Sabés? como un No, mantra te en el pongo un Club de la testigo. Libertad y es No, falso. el ex, No, ¿sabés no. quién lo Es falso. dijo? ¿Sabés Que quién un lo peronista hable de repetir cosas. ¿De qué? ¿De repetir cosas Ustedes falsas? son los expertos en repetir Pero cosas. no, pues, pero eso se puede Hay un corroborar meme ahí, en cualquier- bueno, hagamos unas jornadas Ya de está, clarificación. no, Con todo gusto. Hagamos una Con jornada todo de gusto. clarificación No hay de ningún datos des- históricos. Con todo Por gusto. favor. Para dejar de mentirle Sí, a la gente. pero yo no Por le miento a la favor. gente. No. Esto que estoy diciendo Toda la está... literatura esa que no. defienden ustedes es Esto mentirosa, está, Keito. no, esto estaba No, sí, corroborado. Tito. Argentina fue la segunda corriente Por- inmigratoria mundial de Exacto. casualidad nomás, porque La la, gente- gente no Tito, veía el Tito, el mundo. mundo, No, Tito, se estaba la fundando. gente del gente mundo se decía va- que Argentina era un desastre, como Martín, país, por eso no la- venía acá. Pero no. La no gente venía, se porque- iba, no, Tito, Qué la bárbaro. gente se iba, No, No ya es ni está, porque ya. era un desastre ni No. porque era lo mejor del mundo. Qué es locura. la porque era gente el se lugar iba al donde- otro Qué lado del locura. muro de Berlín. La gente se iba al otro, al revés. Sí, Tito estamos- se iba al estamos- otro lado. estamos hablando de Según lo que vos 1910 y decís. saliste con el muro No, de no, Berlín. porque te quiero decir que No, lo pues, que vos otra me cosa. estabas hablando no tiene sentido porque si 10 millones de personas vinieron acá ¿Qué tiene para que ver el ser muro de más Berlín pobres, con- no, por eso te Pero estoy diciendo porque la en- gente porque en salía de, Europa se de un estaban lugar matando, pobre porque en el hacia un interior- lugar donde ¿Y había por qué no libertad. eligieron Brasil, ¿Por qué? Paraguay? ¿Por qué no eligieron Colombia? ¿Por Y qué no eligieron- vinieron también. ¿En qué Sí, proporción vinieron. respecto a Argentina? Pero obviamente porque Argentina abrió las puertas en un programa espectacular de inmigración. que Era no tiene- porque ellos sabían que acá Espectacular de había inmigración prosperidad. escrito en No, las por bases eso, por no, Juan Bautista no, Alberdi, no es Tito, así. Tito, por un liberal fue escrito el plan de Sí, por inmigratorio. supuesto. Y la única vez que me encontraba- invitaron, Ah. única vez que me invitaron a dar una charla Siempre te al Club invitamos. de la Libertad, no, nunca más. Me invitaron a dar una charla al Club de la Libertad y hablé sobre una de las obras de Alberdi, que pueden verla Bueno, también, le aconsejo somos como plurales, Fratelli Tutti, somos Memoria plurales. sobre la conveniencia y objeto de un Congreso General Americano, donde Alberdi, que era liberal pero no tonto, planteaba justamente, ya me imagínate, Chile, 1841, necesitaba, decía Alberdi, era fundamental crear una unión aduanera, tener una tarifa aduanera común entre los estados americanos recién independizados. ¿Qué decía Alberdi de las potencias europeas? El peligro no son más sus cañones y sus armas, Sí. el peligro son sus empresas y su economía. El Pero, que y nos también quieren decía, subordinar. también Memoria sobre la conveniencia y también objeto. decía que nos habíamos liberado de los regímenes totalitarios o estos de España y que habíamos caído, en la Argentina habíamos caído, teníamos que tener cuidado de no caer, No caer, y sí, ser sí, sí. presa de Alberti de nuestro estatismo que caímos con Alberti, errores no, en el esta... estatismo no hablaba. Sí, bueno, Va a ser Alberti candidato- Nunca, No, Alberti habló. nunca usó la palabra ¿está bien? estatismo. ¿Está Está bien? bien. Es No, mentira. no, No voy a no, ser- es mentira, Tito. Alberti no usó la palabra Bueno, estatismo, Carlito. yo- Caíto. ¿Cómo, Carlito? Bueno. Caíto. A ver si no me Va a tomo ser en un lío. candidato a gobernador. No quiero decir una cosa así. Voy a liderar un proceso de un proyecto liberal para Corrientes y voy a estar donde se necesite que yo esté para que ese proyecto de posibilidades para Corrientes se pueda concretar. Así que sí, voy a estar Sí, vas a ser. voy a ser protagonista de este tiempo político, seguro. ¿Cuándo Eso sí. se tiene que resolver eso? No, y si no tenemos Falta la convocatoria bueno, me imagino que la todavía, convocatoria Claro. se No decide. tenemos- no ¿Cuándo te- se votó en no sé. 2021? Tenían el El dato. 29 de agosto. 29 de agosto. El Imagino que las 29 de elecciones puedan agosto. ser agosto, septiembre. El plazo más cercano creo que es 15 de agosto, así que entre agosto y septiembre creo que vamos a votar. Así que el tema de alianzas se Mayo, van a resolver en junio, julio. agosto. En julio, si fuera septiembre, en julio se resuelven Pero, las ¿y alianzas. ¿cómo está la relación con los otros libertarios? Con la Libertad Avanza, con el Partido Libertario, con los que ya tienen sello. No, están bien, estamos conversando. Yo converso con todos y, Pero y conversan en tren de busco- armar una cosa común. Sí, claro. Uno tiene que armar la fuerza política más representativa posible con todos los actores que abrazan estas ideas que nosotros hoy, que venimos defendiendo toda la vida. O sea que Y apúrese, comenzamos con todo. apúrese Sí. si está hablando con las fuerzas libertarias porque mañana va a haber otra foto. Ajá, bueno. ¿Cuál es la foto? Otra foto.
Mañana. La reunión Pero del a ver, Chaco. ¿quiénes van a estar en la foto? ¿La reunión del Chaco? ¿En el Chaco? ¿Cómo? No, calculo que está hablando de una eventual reunión entre el gobierno de la provincia y el gobierno nacional. ¿De eso estás hablando? No, pero mañana está el gobernador en Cuchaco. Pero no sé, Mañana- porque mañana viene es muy enigmática. Es muy Cristina es enigmática. No, ni nosotros ¿qué foto Es la de versión quién? femenina del acertijo. Ah, Y son, Estoy lleno de espacio. son los referentes con los cuales Caíto dialoga, digamos, de La Libertad Avanza. Mañana hay una nueva foto, ¿Pero o sea los de que... acá? ¿Cómo? ¿Los de acá o de los de Buenos Aires? No, acá. ¿La Libertad Avanza acá? Sí. El amigo de ¿Lisandro Martín. Almirón? Sí. ¿Y con quién se va a sacar la foto, Lisandro? Y con Casani. bueno, ahí está. Se develó el misterio. Leito, gracias por A venir. ustedes, muchas gracias, un placer siempre. Bien, está Leandro Bruni, que es consultor, es politólogo en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la invitación.